Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuando se leen los Evangelios, resulta muy sorprendente la capacidad de Jesús de explicarse, de hacerse entender. Cuando escuchamos el Evangelio en misa o lo leemos por nuestra cuenta, cuando intentamos hacer oración con él, pues no nos encontramos ante un texto complicado, inefable, misterioso. Es verdad, claro que sí, que hay pasajes un poco más complicados a veces, más densos. Y hay otros tantos en los que se nos habla de modo muy gráfico, muy llano, con ejemplos, con historias, con representaciones e imágenes que eran elocuentes para quienes te escuchaban, Señor, hace más de 2000 años, y que también son elocuentes para nosotros, aquí, hoy, ahora, 2000 años después. Hoy, por ejemplo, Señor, y qué grande eres porque lo haces muy bien, te vales de una historia para hablar de un tema muy típico de tu predicación, para hablar sobre el perdón. Claro, el tema del perdón pues era una cosa seria y generaba un poco de divisiones entre quienes te rodeaban, entre los oyentes. Y de hecho algunos te preguntan cuántas veces tienen que perdonar. Esto del perdón muy bien, pero ¿cuál es el límite? ¿Dónde está el techo? Y entonces tú, Señor, les propones una parábola. Nos presentas a un rey, un hombre poderoso, que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Y este rey se encuentra con uno de los siervos que le debe 10.000 talentos, y este siervo no tenía con qué pagar. Claro, no tenía con qué pagar porque esa cifra era impagable. Un talento equivalía más o menos a 5.000 y algo denarios. Y un denario era el salario diario en algunas profesiones. Vamos, que si echamos los cálculos, pues no hay cómo pagar esa deuda. 10.000 talentos era una deuda impagable. Pero este siervo implora piedad ante el rey, que estaba por mandar vender a su familia. Y nos dice el Evangelio sobre el rey: se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Bueno, pues resulta que este hombre sale con la deuda perdonada, completamente condonada, 10.000 talentos, y se encuentra con uno que le debía a él 100 denarios. 100 denarios. Vamos, una miseria comparada con la deuda que le han perdonado a él. Pero bueno, el caso es que este hombre reclama la deuda, y el otro se arroja a sus pies, desesperado, y le pide tiempo. No le dice que no puede, le dice que le dé tiempo. Y el Evangelio nos dice lo siguiente: pero él se negó, y fue, y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Y claro, al final la cosa acaba mal para el primer siervo, porque la noticia llega al rey, y el rey entonces le aplica a éste la ley con toda la dureza. ¿Y qué contraste, Señor, entre estas dos actitudes, la del rey y la del siervo malvado? Una deuda impagable frente a una deuda irrisoria. Un no puedo pagarte frente a un dame un poco de tiempo. Yo quisiera fijarme, Jesús, en un aspecto del contraste que me da que pensar, porque se nos dice que el rey se compadeció, mientras que se nos dice que el siervo malvado se negó. El rey fue capaz de perdonar porque se compadeció, porque tuvo misericordia. Compadecerse, tener misericordia, es de alguna manera saberse poner en los zapatos del otro. Compadecerse es saber entrar en la situación existencial del otro y hacerse cargo de cuál es esa situación. Compadecerse es preguntarse por qué la vida del otro ha tomado los derroteros que ha tomado,
por qué en la vida del otro se han tomado unas decisiones y no otras. Compadecerse es incluso vernos en esa situación en la que a lo mejor nosotros también estaríamos si no hubiéramos tenido pues tanta ayuda que tú, Señor, nos has dado a lo largo de la vida. Nosotros admiramos a este rey porque perdonó. Y este rey pudo perdonar porque se compadeció, porque salió de sí mismo y supo ponerse en la situación del otro, porque supo tomar distancia de sí mismo, de sus impresiones, de sus juicios previos, de sus derechos, de sus expectativas, e intentó comprender qué es lo que le había sucedido a ese siervo que tenía delante. Sin la compasión, sin la misericordia, es muy difícil llegar a perdonar de verdad. Sin ese esfuerzo por entrar en la geografía del otro, en el fondo no perdonamos. Hacemos callo, hacemos coraza. Lo que hacemos es decidir no ver algo, tolerarlo. Diferimos en el tiempo la venganza. Decidimos no golpear ahora, pero siempre nos reservamos el derecho de desenvainar después y cobrarnos lo que creemos que se nos debe. Y claro, este es el drama del siervo malvado. Cierto que no perdona, pero no perdona porque no es capaz de ponerse en la situación del otro. Para él, el otro está irremediablemente equivocado, en una situación irregular y le debe algo. Pero no hace esfuerzo por ver desde la posición del otro. Quizás si lo hubiera hecho, hubiera encontrado muchos paralelismos entre la situación de su deudor y la suya propia. Ese paralelismo que para todos es evidente, pues para él no lo era. Y compadecerse no es justificar, en el sentido de quitar importancia a lo que la tiene, como correr una cortina para no ver algo que molesta. Lo que está mal, y lo que es pecado, Señor, y al mal no se le puede llamar bien, y al pecado no se le puede quitar importancia, claro que no. Si nos lo enseñas tú, Jesús, continuamente en los Evangelios, si tú hablas continuamente de la necesidad de conversión, y del mal del pecado, y de vivir en la verdad. Compadecer es comprender que se ha roto en el corazón de las personas algo, y ese algo queremos saber qué es lo que es. En esas personas que están lejos, en esas personas que además quizás nos han hecho daño y que nos han dejado heridas, ¿qué es lo que se ha roto en el corazón de estas personas? Compadecer es entender qué sueños se han truncado en estas vidas. Compadecerse es intentar descubrir qué restos de bien quedan en esos corazones para poder llegar a ellos, para poder tenderles la mano y hacerles volver. Hace tiempo una persona me habló en una conversación mientras caminábamos por la calle, me habló de la situación de un conocido suyo. Una vida desastrosa, arruinado, solo, con un matrimonio y varias relaciones rotas, con 1000 dependencias, y además era alguien que le había hecho daño a esta persona. Pero noté que esta persona hablaba de este sujeto con serenidad, con mucha serenidad, casi con respeto. No le pregunté nada, claro, pero de golpe se le escapó algo así como: «Oiga, ¿sabe? Yo siempre me pregunto qué sueños y qué bienes perseguía esta persona cuando decidió como decidió. Y creo que he llegado a comprenderlo un poco más, y casi me parece que a mí en su situación me hubiera ido incluso peor». Caray, a mí me dejaron pensativo estas palabras. Él no decía que a él ya no le importara todo aquello. Él no justificaba su conducta, pero compadecía. Pues Señor, yo te lo pido ahora, ¿se lo puedes pedir tú también? Haznos compasivos. Porque la compasión no se conquista a fuerza de brazos. Es un don tuyo, es de ti de quien aprendemos. Nosotros podemos llegar por nuestras solas fuerzas a aplazar la venganza o a correr cortinas. Pero la misericordia la aprendemos de ti, Señor, solo la podemos aprender de ti. El Papa Francisco ha dicho muchas veces que la misericordia es el rostro de Dios, que Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. Es una expresión que a mí me gusta. Pues yo te pido, Señor, tener tu rostro. Y sé que no es fácil, que no siempre sale, que también yo, pues,
tengo mi pequeño siervo malvado dentro. Pero no quiero dejar de pedírtelo, Jesús. Danos tu rostro, que es un rostro de misericordia. Cuando perdonamos, tenemos tu rostro. Cuando intentamos comprender a pesar de las heridas y procuramos ponernos en la situación del otro, entonces tenemos tu rostro. Cuando tendemos la mano, sin justificaciones ni relativizaciones, tenemos tu rostro. Madre mía, Madre nuestra, Madre de misericordia, danos a todos el rostro de tu Hijo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.